es la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, la cancelación, evidentemente, del contrato de Chinchero y la presentación del informe de Contraloría, pues que finalmente cuestionaba algunos puntos de la adenda y se anuncia, pues, la denuncia penal por parte de la Contraloría de 10 funcionarios, entre los cuales no está ni el ministro de Economía, hay que decirlo, ni el vicepresidente Vizcarra. Pero evidentemente la situación se encuentra encrispada, enrarecida. En Cusco hay reacciones bastante severas con lo que ha sido la resolución del contrato por parte del gobernador regional y por parte del alcalde. De alguna manera estos dos están pues en la misma posición que tenía el Ejecutivo de Defensa de la adenda. Y bueno, los actores políticos también van asumiendo esta nueva situación. Congresista Rosas, Wilber Rosas del Frente Amplio, congresista por el Cusco, gracias por estar con nosotros. Bueno, el señor Licona ha dicho que va a pedir que se revierta el terreno, ¿no? Las 356 hectáreas donde se iba a construir el aeropuerto de Chinchero para que el gobierno regional pueda hacer el aeropuerto. El señor alcalde Carlos Moscoso, ¿no?, ha acusado un centralismo vestido de congresistas, contralor y el Ministerio Público. Por el otro lado, yo he visto que Verónica Mendoza dice que era una adenda entreguista, que causaba un perjuicio de 75 millones de dólares al Estado, cifra que no entiendo muy bien. Ella dice que son 35 millones definidos en el contrato. El señor Vizcarra tenía toda una explicación del por qué esto no modificaba las condiciones del concesionario, que seguía pagando sus 119 millones. Lo que cambiaba era la estructura financiera de cómo el Estado iba a asumir su costo. ¿Hay alguna posición unitaria en el Frente Amplio al respecto? A ver, yo pertenezco al Frente Amplio, la señora Verónica pertenece a Nuevo Perú. Ya. Así es que la opinión... Ya el divorcio está consumado. Sí, la opinión de la señora Verónica es totalmente diferente. Dígame entonces cómo asume la reacción del gobernador regional y del alcalde, que evidentemente pues están piteando muy fuerte por este resultado. A ver, yo quisiera empezar con lo siguiente. El aeropuerto del Cusco es un anhelo de mucho tiempo, porque por la sencilla razón de que el turismo es el eje más importante económico que tiene la región. Y este eje tan importante pasa también por la construcción del aeropuerto de Chinchero, que va a dinamizar la economía. Alrededor de esto están hoteles, restaurantes, empleo, básicamente. Y bueno, y fundamentalmente... Bueno, ya no se va a construir y ahora seguramente entonces, se demorará 9 años, según Fiorella Molinelli, para tener entregado este aeropuerto, porque seguramente, me imagino yo, ustedes están por el tema de la obra pública, ¿no?, que es lo que se ha propuesto. No, porque... Comenzamos un nuevo proceso, entonces. No porque nosotros quisiéramos que fuera, sino porque así empezó. Le digo, a ver, voy a hacer un recuento. El polígono del aeropuerto lo compró el gobierno regional, 71 millones de dólares. La primera etapa de la construcción del aeropuerto, que son 145 millones, también lo pone el Estado. Entonces, Estado, primera compra, Estado. Primera etapa, Estado. Los 265 millones para la infraestructura también lo pone el Estado. Los 90 millones para la implementación, administración y todo eso también, ahí no lo pone el Estado. Esta es la partecita que le corresponde supuestamente a Cunturuás. Al concesionario. Al concesionario. Y el concedente le da todas las oportunidades. Pero ahí quisiera terminar la idea. Entonces, como una obra que va yendo todo en la cual pone el Estado, al final se convierte en una obra de carácter, en una APP, o sea, una asociación público-privada. Cuando en realidad las asociaciones público-privadas es precisamente, se va al privado porque este va a poner la mayor parte. Y más o menos la proporcionalidad al empezar el contrato era que el privado ponía 80 y el público era 20. Pero ahora la tortilla se ha dado la vuelta. ¿Por qué cambia? Yo no quiero quedarme en los detalles técnicos porque en realidad es un poco engorroso pero yo no entiendo cuál es el cambio ahí si el Estado iba a poner 409 millones o va a poner 409 millones por avance de obra, que era lo mismo que iba a poner en esencia, pero lo que tenías era una cantidad absurda de intereses que hacía crecer la obra hasta 852 millones de dólares en el aporte del Estado. Entonces lo que dicen es que el aporte que ahora es por adelanto de obra
no cambia en esencia y que los 119 millones del concesionario no varía tampoco. ¿Cómo? A ver, aquí rápidamente, yo lo que quisiera entender, y yo tengo la misma pregunta es que no lo usted, entiendo, sí. Y yo creo que ni siquiera el propio ministro de Transporte lo entiende. Por esa razón, todas las dudas que hubo. Por esa razón también es que se llamó a esta interpelación en el Congreso. En el Congreso se le interpela precisamente para aclarar estos montos, porque por un lado, por ejemplo, en este informe de la Contraloría dice que vamos a tener unas pérdidas por 40 millones. Sí, y el gobierno le dice, no señor, no vamos a perder, más bien estamos ganando 56 millones. Entonces la pregunta es, ¿ganamos o perdemos? O sea, lo que se está haciendo es la cuestión de confundir y confundir a ver si queda algo. Pero usted me está diciendo entonces, pero yo le estoy planteando... Volvamos a su premisa inicial. ¿Dónde el Estado es que está poniendo más que antes? Porque no lo llevo a entender. Bueno, ahí es muy fácil de entender. O sea, en la propuesta que se está haciendo es que Estado pone, voy a volver a repetir porque para que se me entienda, si el Estado pone para la adquisición del terreno 71 millones, para la primera etapa 145, para la segunda etapa 265 y 90 millones le da en garantía porque es el Estado quien garantiza, ¿no es cierto?, al Goldman Sachs, al que va a dar el crédito, y encima hay otra cosa. Se tiene que comprar los terrenos de amortiguación, el terreno de amortiguamiento. Pero todas estas son características del contrato original, no de la adenda. Todo lo que usted está escribiendo está... Es que la primera parte la tenían que poner, tanto la primera parte que corresponde a los 145 y a los 265, quien iba a poner era precisamente la empresa privada. Pero al ver... No han cambiado los 119 millones de dólares, congresista, que iba a poner la empresa privada, cambiar. Ni en el contrato, ni en la adenda. La empresa privada pone lo mismo. La empresa privada pone lo mismo. No está poniendo menos. No es así. Lo que pasa es que la empresa privada se comprometió a poner todo lo que corresponde a la primera etapa y no ha puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, ¿y por qué no pone? Porque cuando la Superintendencia de Valores le dice nada menos que a Kunturwasi, usted es insolvente. Ni siquiera ha ido a prestarse para este propósito, se fue a prestar para una deuda que tenía, que era de 111 millones. Y le dice, no le puedo prestar estos 111 millones porque usted es insolvente. Entonces le dice, pagan, por lo menos me puedes prestar para los intereses de esa deuda que tengo con otros. Y le dice, no señor, usted no puede ni siquiera sacar los intereses. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos ponemos a disposición de una empresa, ¿no es cierto?, que no tiene solvencia para construir? ¿Usted está de acuerdo con rescindir el contrato, entonces, según lo que yo entiendo? Nosotros lo que hemos planteado es lo siguiente. Y lo voy a volver a repetir, lo he planteado en el Cusco y acá también. Esta obra ya empezó como obra pública, hay que continuar como tal. Obra pública, igual el Estado contrata al privado, igual el Estado concesiona. Hay congresistas como Pedro Lechea que dicen, oiga, se hace pues una gran discusión sobre la diferencia entre obra pública y APP, cuando en realidad las diferencias no son tan grandes. Una cosa es cuando la obra pública se da, la obra pública... Quien invierte, quien gasta, quien ordena, quien dirige es precisamente el Estado. Y no lo digo porque estoy en contra de la inversión privada, lo digo porque este proyecto ya empezó como tal. Entonces, ¿qué pasó? Que en lugar de solucionar el problema, y esa fue mi posición, antes de que se firmara la adenda, le hemos pedido lo siguiente, no lo firmen. ¿Por qué? Porque el 4 de julio se cumple el tercer año de este proyecto y ahí se pueden hacer todo tipo de enmendaduras. Es que Martín Vizcarra dijo, en los 3 primeros años solamente pueden renegociar la parte financiera, que es lo que se renegoció en virtud a la adenda, que cada uno tiene sus posiciones, qué sé yo. Se había anunciado que a partir de julio se iba a negociar el tema de la cláusula anticorrupción, se iba a renegociar el término de la concesión, que era de 40 años, que a Vizcarra le parecía también exagerado bajarla a 30 años. Es decir, ya había el anuncio de todas estas renegociaciones. ¿Cuál era la diferencia de esperar entonces para meter el tema financiero? O sea, para usted lo mejor hubiera sido meter toda la renegociación en un solo paquete. La pregunta es, ¿por qué no actuaron igual que cuando se actuó con el gasoducto del sur? ¿Qué hicieron con el contrato este? Lo que hicieron es esperar a ver si tienen capacidad financiera o no. Entonces, en el momento que... Y no llegaron al cierre financiero, pero bueno, era Odebrecht que no pudo vender su participación, era distinto. Y para ver que no llegaron al cierre financiero, también acá
se debió hacer lo mismo, expresar el 4 de julio y precisamente lo que hicieron... Y se rescindía el contrato y ya no había ningún problema. Se rescindía el contrato y se empezaba con todo y de la mejor manera. Eso es asumir que no iban a poder llegar al cierre financiero. Aquí no hay un Odebrecht metido. O sea, usted me dirá que bueno, que la empresa no era solvente, la empresa dice que sí era solvente, pero no era pues la misma situación en la cual teníamos esta espada de Damocles que se veía venir. Yo creo que depende de qué lado uno lo ve, pero la figura era parecida. Bien. O sea, era una empresa que no tenía la solvencia, pero lo peor de esto es, no se habían fijado las tasas de interés, no se había fijado la fecha del cierre financiero. Entonces estamos hablando de una situación... Otra vez eran vicios del contrato original, ojo. Vicios del contrato original, y lo que se ha hecho es lo siguiente, acelerar este proceso en las mismas condiciones. ¿Por qué? Para terminar, congresista, porque se nos ha terminado el tiempo. Entonces, ¿por qué el alcalde y el gobernador regional, ambos estaban de acuerdo con el contrato como estaba y con la adenda como estaba? Bueno, yo le diré que... Usted que es del Cusco, de repente nos puede aclarar un poco el panorama. Yo he discrepado con ellos y les dije, miren, no se puede hacer una obra de cualquier manera. O sea, no es que se hace sí o sí, pero con cualquier costo. Y el planteamiento era que se pudiera revisar porque cualquier contrato, cuando se habla con una voluntad política y cuando se habla también con transparencia, cualquier contrato es posible de cambio. Y por lo tanto lo que había que esperar era el 4 de julio para poder enmendar cualquiera de los problemas habidos y por haber. Y precisamente eso es lo que no se ha hecho. Y miren las consecuencias que tenemos en este momento. La renuncia del ministro de Transportes. Tenemos una situación en la cual se está actuando, yo creo, sin tranquilidad ni paciencia, porque cuando yo escucho al señor presidente regional del Cusco y dice, devuélvanme el terreno que nosotros lo vamos a construir, eso también me parece que están hablando con cabeza caliente, complicado, pero yo creo que ahora la obra va sí o sí como obra pública y creo que la posibilidad para el Cusco es la más importante. Yo diría que el Cusco tiene que tomar las cosas con tranquilidad y ahora sí tenemos mayores posibilidades y tenemos que rescindir este contrato y ver nuevas posibilidades por dignidad y con autonomía. Congresista Wilber Rosa, congresista del Frente Amplio, aclara él, no de Nuevo Perú, congresista del Frente Amplio por el Cusco, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. 8:03 de la mañana, vámonos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.